todos los eventos de alto impacto producen una serie de externalidades que tienen que ver con las personas, no con el entorno, sino con las personas. Vamos a platicar con Diane Pérez, nuestra experta en temas de salud. Diane, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de que estemos platicando nuevamente. Raimundo, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio. Un placer siempre. Diane, mencionábamos todo este tipo de impactos que tiene en el individuo, este tipo de eventos tan grandes que nos superan completamente, como son los desastres naturales, como fue un monstruoso huracán como Otis. ¿Qué es lo que en este momento ya podemos empezar nosotros a desdoblar sobre cuáles son las consecuencias al interior de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos? Sí, bueno, es importante dividir los problemas que se suscitan en físicos y emocionales. En el lado físico, todos sabemos que existe el riesgo de infecciones por estar en contacto con agua que pudiera no estar potable, por ejemplo. Por eso es tan importante que las personas tomen agua embotellada, que hiervan el agua, que no consuman alimentos crudos que pudieran estar contaminados, porque esto genera infecciones gastrointestinales y además, bueno, pues puede llevar a otras consecuencias. Pero algo que preocupa mucho en esta etapa ya es la parte emocional. Y cuando vemos la parte emocional, Raimundo, hay varias etapas en esto. Primero, lo que las personas necesitan son los llamados auxilios psicológicos, los servicios primarios psicológicos, los primeros auxilios psicológicos, que lo que hacen es pues brindar a la persona el apoyo en el momento de la tragedia. Ya ahora, un par de semanas después de la tragedia, comienzan a aparecer los primeros síntomas del llamado síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático tiene que ver con sueños, por ejemplo, muy vívidos, en el cual no son necesariamente pesadillas, sino reviven la situación. Y cualquier elemento que les pueda recordar lo que ocurrió, les genera esa sensación de temor, todos esos síntomas físicos que tuvieron durante la tragedia. Eso es el llamado síndrome de estrés postraumático, que puede durar meses y hasta años. Para los niños, ¿cómo repercute? ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de los niños? Es importante que reciban tratamiento, es importante que tengan esta contención por parte de sus familiares, que además es muy difícil en una familia que lo ha perdido todo, que está tratando de recuperar los bienes para atender sus necesidades primarias. Es muy difícil que estén pensando en la parte emocional de los niños. Sin embargo, es algo muy importante justamente para reducir los efectos a posteriori. Y si requieren de contención, requieren de terapias, y en este momento es muy importante comenzar con las terapias. Hay varias terapias que se pueden dar, y en el caso de los adultos, porque si bien los niños es una población sumamente vulnerable, los niños pequeños y los adultos mayores, las personas adultas mayores, son grupos más vulnerables. La realidad es que los adultos de mediana edad tampoco están exentos, y hay que tratarlos, hay que darles terapia. Por ejemplo, la terapia magnética transcraneal ha demostrado tener gran utilidad en estos casos, y también se recomienda dar algunos medicamentos que evitan que las memorias se fijen de manera dolorosa, como son curiosamente unos medicamentos cardiovasculares que son los betabloqueadores, que se utilizan para problemas cardiovasculares. Entonces, en el caso de los niños, la terapia es la herramienta que se tiene, y es muy importante que tanto los familiares directos, quienes están en el hogar, les provean esa contención emocional, y también que reciban terapia de profesionales de la salud. Si esto no se diera y los menores o los adultos pues cayeran en este tipo de estrés postraumático, ¿cuáles son las consecuencias o qué es lo que se vería meses, años después? Sí, realmente el síndrome de estrés postraumático puede ser altamente limitante, porque además una persona que, por ejemplo, vivía en la Ciudad de México y que fue de vacaciones a Acapulco cuando ocurrió el huracán, pues vivirá, por supuesto, el síndrome de estrés postraumático, pero va a ser algo que podrá, con tratamiento, superar más rápidamente. Sin embargo, las personas que viven en el lugar de la tragedia
van a estar con ese temor latente, porque una vez que tú vives una experiencia de esta índole, un huracán categoría 5 que pega directamente en donde estás viviendo, es algo, primero, que van a estar en contacto con la tragedia durante mucho tiempo, probablemente años, hasta que pueda haber una reconstrucción total de Acapulco. Y posteriormente, también existe el riesgo de que siempre puede suceder un huracán nuevamente. Además, la forma tan imprevista como tomó fuerza genera este temor tan intenso en la población y les genera un síndrome de estrés postraumático que ocasiona gran ansiedad, que les repercute incluso para el funcionamiento diario. Entonces, sí es fundamental que las personas reciban terapia psicológica y terapia con medicamentos en cuanto comiencen con los primeros síntomas del síndrome de estrés postraumático. Diane, muchísimas gracias por platicar con nosotros y explicarnos todo esto, que es muy importante. Muchas gracias, Raimundo. Saludos a ti y a tu auditorio.